Bueno, hoy tenemos la posibilidad de dialogar, la generosidad que nos brinda el maestro Miguel Ángel Santos Guerras, a quien ya estoy saludando. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Matías, por tu interés, por tu preocupación por estos temas de gran importancia, a mi juicio, en un momento tan delicado, tan importante para la humanidad, para cada persona. Gracias también porque os acordéis de mí desde Rosario y porque dediquéis un tiempo en vuestro importante quehacer, en vuestro apretado quehacer, a conversar, a compartir y a cambiar ideas, sentimientos, emociones, preocupaciones y propuestas. Encantado y gracias. Miguel Ángel Santos Guerras, para quienes no lo conocen, que deben ser pocos, porque bueno, es una persona muy conocida en el ámbito de la docencia, es profesor, ha sido profesor en todos los niveles del sistema educativo, y también tiene una serie de libros, para mencionar algunos, simplemente Un ramo de flores para los docentes del mundo, Contra el sexismo, y uno de los últimos, que es el que tenemos por acá, que es Educar, lo vamos a mostrar, igual, vamos a aprovechar, justamente por el lugar de los sentimientos en la escuela. ¿Qué significa o qué lugar usted considera que debe tener este aspecto emocional, afectivo, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando de pandemias, que se habla de distanciamiento social y etcétera? ¿Cuál es el lugar que usted reflexiona que debe tener los sentimientos y la cuestión afectiva en la escuela? Bueno, yo creo que la escuela ha sido tradicionalmente el reino de lo cognitivo. Es decir, en la escuela, cuando entra un alumno, se le pregunta cuánto sabes, e incluso cuando entra un profesor, se le pregunta cuánto sabes. Ni a uno ni a otro se les pregunta cómo estás, qué quieres, qué sueñas, qué deseas, qué necesitas. Y a mí me parece que esto es muy importante, que la escuela sea también el reino de lo afectivo, por muchos motivos. El primero es que tiene que ver con el núcleo de la felicidad de las personas. Vamos a ser más felices en la medida que el núcleo de nuestros sentimientos esté desarrollado. No va a depender tanto de cuánto sabemos. Hay sabios desgraciados. Y de cuánto podemos. Hay poderosos muy desgraciados. Ni de cuánto tenemos. Hay muchos ricos muy desgraciados. Es decir, que para el desarrollo integral de la persona en lo que verdaderamente es importante, que es alcanzar la condición de ser seres felices, en la escuela se pregunta pocas cosas y hace pocas cosas. Pero también en cuanto a los docentes, que en su formación apenas si existe nada, ni preocupación siquiera, porque haya una formación emocional de los docentes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? También para los aprendizajes, porque hay quien dice, no, la escuela tiene que enseñar, desarrollar el currículum. La geografía, la historia, las matemáticas, la física, la química, el francés, el alemán, etc. Pero para aprender todo eso hace falta tener un corazón pacificado. Hace falta tener una disposición emocional para aprender. Entonces, es muy importante que el profesor pueda, sepa y quiera cultivar esa disposición emocional, pero también para los aprendizajes. Desde luego, para el desarrollo de la persona, sin el cual lo que nos está pasando muchas veces, pues tenemos personas eruditas, personas bien instruidas, pero con el núcleo emocional atrofiado o atormentado. En Chile estoy coordinando un proyecto que se titula Buen profesional, profesional bueno. Y dice la Universidad Mayor, que tiene sede en Santiago y en Temuco, nos interesa que haya buenos médicos, profesionalmente competentes,
pero dice, pero también que haya médicos buenos, buenas personas, no solo buenos arquitectos, sino arquitectos que sean buenos, buenas personas, personas equilibradas, personas sanas emocionalmente, personas equilibradas, personas que saben cómo reconocer sus sentimientos, cómo reconocer los sentimientos de los otros, cómo expresar sus sentimientos, cómo recibir los sentimientos de los otros. Y entonces hacen un currículum en el que estas dimensiones se puedan trabajar institucionalmente y se puedan evaluar. Y esto es muy importante para los docentes como tales, porque frecuentemente cuando se habla de estas cuestiones, como las que estamos planteando, y acuden docentes o padres y madres a escuchar estas reflexiones, casi siempre piensan en, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer con mis hijos? Con mis hijas? ¿Y yo qué tengo que hacer con mis alumnos y con mis alumnas? Pero la pregunta es previa, ¿y yo? ¿Y mi desarrollo emocional? Y no, lo mío ya no tiene remedio. Bueno, pero ¿cómo no? Porque solo hay ahora en la vida. Pero es que además tiene que tener remedio en cuanto que somos educadores. A mí me gusta mucho repetir un pensamiento de Emerson que dice: el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros hijos y de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Filiozat, en un libro muy interesante sobre estas cuestiones, dice: sí, en la escuela se estudia geografía, historia, matemáticas, química, literatura, pero ¿qué se aprende sobre el duelo, sobre el control de las emociones, sobre los sentimientos de miedo, sobre los sentimientos de dolor, sobre los sentimientos de rabia? ¿Qué se trabaja sobre todas esas cuestiones? Pues prácticamente nada. Se diría, respondiendo a tu primera cuestión, que en la escuela seríamos unos máquinas de enseñar y otros máquinas de aprender. Máquinas que evalúan y máquinas que son evaluadas. Pero yo creo que ahí nos equivocamos de medio a medio. ¿Por qué? Porque, le decía Gabriela Mistral de una manera contundente, si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a esta tarea. Y un pedagogo francés, Alain, decía con cierta ironía, ¿cómo le voy a enseñar yo algo a este niño? Pero si no me quiere. Por eso yo suelo repetir que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y por eso yo digo también que esta profesión nuestra gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. De modo que el cultivo de lo emocional, el desarrollo emocional, tiene que ver, por una parte, con el desarrollo integral de la persona, del individuo, una buena autoestima, una buena aceptación de sí mismo, en la relación de los aprendizajes y en la finalidad de crear una convivencia armoniosa, en que el otro ser humano sea para nosotros algo importante, y en que podamos establecer con él relaciones sanas, relaciones armoniosas, relaciones enriquecedoras, y no relaciones tortuosas, relaciones dañinas, relaciones tóxicas. Te quería preguntar por el rol de las familias, ¿no? Porque vemos en muchas partes, incluso en Argentina, seguramente también pasa en España, esta cuestión de ciertas tensiones que hay con respecto a las familias y las escuelas, con el tema, por ejemplo, de la presencialidad, no presencialidad, más horas de clase, menos horas de clase, el tema de las burbujas. ¿Cómo imaginan este escenario de avanzar hacia una educación donde esté muy presente la cuestión afectiva, el rol de las familias, el rol de los padres, de las madres? Bueno, yo en mi grupo de investigación hemos publicado 2 libros sobre la vinculación, la relación de la familia con la escuela. La metáfora de la barca con los remeros
remando en la misma dirección, es muy elocuente. Es decir, que no tiene posibilidad de que avance una barca con la mitad de los remeros remando en una dirección y la otra mitad en otra. Por eso yo creo que escuela y familia tienen que colaborar, tienen que cooperar, tienen que entenderse. Y esto supone exigencias para las dos partes. Es decir, la escuela tiene que abrir sus puertas, la escuela tiene... Por eso uno de los libros se titula La escuela sin muros. El otro se titula El crisol de la participación, sobre la participación de las familias en la escuela. Pero tiene también que ver con cómo la familia respeta, cuida, colabora, respeta el trabajo de los docentes. Yo digo que todas las piedras que los padres y las madres arrojan sobre el tejado de las escuelas caen sobre la cabeza de los hijos. Y la colaboración no es solamente en lo académico. La colaboración es también en lo relacional, en la cercanía emocional, en el cultivo de las relaciones. Mira, yo fui director de un colegio en Madrid 4 años. Hicimos muchas experiencias de participación, muchas. Porque la participación de los padres en la escuela tiene algunas falacias importantes. Por ejemplo, lo que yo llamo la participación, la participación de los padres respecto a la escuela condicionada. Van a participar, pero solo en aspectos que la escuela determine, que suelen ser aspectos marginales, organizar una fiesta, hacer una actividad, una excursión, pero no en lo esencial, que es el desarrollo del currículum. Y es una participación recortada, condicionada, algunas veces, ojo también esto, trucada, es decir, tramposa. Es decir, vamos a llamar a los padres para que nos apoyen, nos den la razón, pero no para que expresen sus sentimientos con sinceridad, con crudeza, cuando sea necesario, siempre con respeto. Y a veces también hay una cuestión que es, yo llamo la participación retrasada. Es decir, todavía no están preparados, los padres todavía no son capaces, los padres no tienen cultura, no tienen formación. Yo recuerdo en una de estas investigaciones que contaba que cuando hicimos el informe y veíamos que la participación se daba en cuestiones marginales, en cuestiones poco importantes, pero no en las verdaderamente relevantes, el presidente de la Asociación de Padres dijo que, hombre, que ellos no eran profesionales y que no podían intervenir en el currículo. Yo le pregunté, ¿sabes si tu hijo va feliz a la escuela o no? ¿Sabes si se siente respetado, querido, ayudado por los profesores? ¿Sabes si tiene participación? ¿Sabes si está motivado para aprender? Sobre todo eso se puede dialogar. Yo le pregunté a ese padre, ¿tú eres cirujano? Dijo, no, trabajo en el puerto de Málaga. Y le dije, bueno, si tu hijo tuviese un accidente en el patio del colegio y le llevasen a operar porque se ha fracturado una pierna y al salir del quirófano le han cortado un brazo, ¿tú qué dirías? No dirías nada, porque tú no eres cirujano. Sin embargo, tú estás seguro de que dirás, ¿qué ha pasado? Esto no va bien. Y cuando te preguntes si el niño es alérgico a algo, podrás decir, y cuando le manden a hacer ejercicios en casa podrás participar. No tienes que ser cirujano para participar en el proceso de curación. No tienes que ser un docente para participar en el proceso educativo. Y aquí hay demandas para las escuelas, para los profesores, y hay demandas para los padres. He hecho mucho tipo de actividades, empecé diciendo. Por ejemplo, en una ocasión hicimos un documento largo en que la dirección del colegio en la que yo estaba
expresaba a los padres qué esperaba de ellos. Y lo mismo hizo el Departamento de Orientación, el Departamento de Matemáticas, el Departamento de Lengua y el Departamento de Ciencias Naturales. Y les explicábamos las cosas. Si va usted con su hijo por el campo y le pregunta, papá, ¿qué árbol es este?, no le diga, ¿qué más da? Porque después, ¿por qué se tiene que aprender la flora de Oceanía? Si da igual saber el nombre de los árboles, ¿no? Y después les pedimos a los padres que nos escribiesen a nosotros. ¿Qué esperáis de la dirección? ¿Qué esperáis del Departamento de Matemáticas, del Departamento de Educación Física, del Departamento de Lengua? ¿Qué nos pedís? ¿Qué deseáis? Porque estamos... Aquí lo curioso es que padres y profesores estamos en el mismo empeño, que es cómo conseguir la mejor educación de los hijos y de las hijas, de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Es decisiva esa cooperación, que tiene que ver, digo, con la vinculación con la escuela, pero tiene que ver también con lo que hacen los padres en la propia casa respecto al cuidado, a la educación y al seguimiento del trabajo de la escuela. Y ahora se ha hecho esto más patente en la pandemia, cuando los padres se han convertido en los tutores de sus hijos desde las casas, en condiciones a veces difíciles, porque tienen que atender a las tareas de la casa y tienen que... Pero ahí se ha visto de manera todavía más manifiesta lo importante que es la familia. Y otra falacia que algunas veces enumero es que la participación de las familias con la escuela suele estar muy feminizada. Es decir, la hacen las mujeres, las mamás. Yo dirigí una tesis doctoral sobre la participación de una asociación de padres y de madres en un colegio de mi ciudad. Empezó siendo una tesis sobre participación y acabó siendo una tesis sobre género. Porque solo había madres en la junta directiva, en las reuniones, en las actividades. Y yo creo que eso es un hándicap importante, porque hay en la sociedad como un planteamiento de que lo que se feminiza pierde importancia. Es decir, cuando van los magnates a visitar otros países, el presidente del gobierno, el rey, el presidente de la república, va a hacer tareas de alta economía, de alta política, y la esposa va a una escuelita a visitar a los niños que tienen alguna deficiencia. Es decir, que las cosas importantes las hacen los hombres, las cosas menos importantes las hacen las mujeres, y por consiguiente la educación es una cosa poco importante. Tienen que estar los dos, padre y la madre, los dos. Cuestión, ¿verdad? Sí. Volviendo, exacto, es un tema que siempre es recurrente, incluso las cuestiones de cuidado. Usted también ha dicho hace poco estas cuestiones de las docentes que incluso daban clases desde su casa, por Zoom o por las distintas plataformas, también estaban a cargo de cuidar a sus propios hijos, ¿no? Es todo un gran debate. ¿Sí? Claro, efectivamente. Que es lo mismo que ha pasado cuando se ha producido el abandono del espacio privado de la mujer para atender el espacio público en sus trabajos. ¿Qué pasaba? ¿O qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que muchas, al volver a casa, tienen que hacerse cargo de nuevo del espacio privado. Hace poco presentaba yo una viñeta muy simpática en la que un señor está reposando en su sillón en la casa con un maletín de ejecutivo al lado, y se ve que entra la esposa con otro maletín de ejecutivo, y él, sentado en su sillón, le pregunta a su esposa, que está llegando más tarde, ¿qué tenemos para cenar? Es decir, los dos han desempeñado su trabajo fuera del espacio privado, y la esposa, cuando llega del espacio público, tiene que atender el espacio privado, añadiendo un nuevo trabajo. Lo mismo ha pasado con las maestras, que han estado atendiendo a los hijos y atendiendo a la docencia, estando los dos en la casa. Volviendo al tema de
de la escuela como territorio, como espacio, ¿no? Para donde también hay que tramitar todas esas heridas que seguramente va a dejar la pandemia, que ya está dejando la pandemia. Sabemos que usted se mantuvo muy activo en este tiempo, no solo a través de sus artículos, sino también a través de charlas, de espacios de encuentro virtuales, con docentes, con maestras de distintas partes del mundo. Si nos puede contar algunas preocupaciones comunes de la docencia que están teniendo, que están atravesando durante esta pandemia. ¿Qué cosas suelen aparecer en estas preocupaciones que tiene el magisterio? Bueno, ha habido, los sanitarios han tenido un reconocimiento público en algunos países de manera diaria, con aplausos en las ventanas, en los balcones de las casas, y bien merecidos han sido esos aplausos, porque han estado en el primer frente de batalla, a veces con riesgos extremos de contagio y algunas veces con medios insuficientes, ¿no? Pero los docentes han hecho un trabajo extraordinariamente importante y silencioso. ¿Por qué? En primer lugar, han tenido que desarrollar el currículum por primera vez en su vida, de manera imprevista, de manera súbita, a través de unos medios que muchos no dominaban. De la noche a la mañana han tenido que hacerse cargo de una tarea, de un modo de desarrollar la tarea que no les era familiar, por muchos motivos, porque son de otras generaciones, que no es la generación digital, porque no han tenido una formación en ese sentido, porque la práctica de sus años de docencia ha sido desarrollada de otra manera. Entonces han tenido que hacer frente de manera súbita, de manera improvisada y de manera premiante a otra forma de entender la profesión. La escuela ya no tenía espacio físico, era un espacio virtual, la comunidad educativa estaba dispersa, no existían los encuentros físicos, las reuniones, el intercambio, y se les ha añadido otro problema, que es que del otro lado de la pantalla, había un importante número de alumnos y de alumnas que por la brecha digital permanecían desconectados algunas veces, insuficientemente preparados por falta de hardware o de software para seguir los procesos educativos, y en la incertidumbre de qué es lo que estaba pasando. Con un añadido, en algunos lugares las autoridades han sido comprensivas, han sido facilitadoras para superar estas dificultades, estos problemas, pero en otros han sido excesivamente rígidas, exigiendo a los docentes el desarrollo de una planificación que no podían llevar a cabo. Y esto les ha generado mucha angustia. Esto les ha generado una sensación enorme de soledad y una sensación enorme de impotencia. Cúmulo de sentimientos, cúmulo de emociones, cúmulo de reacciones que no han tenido respuesta de ningún tipo por parte de la administración. Y entonces yo digo que han sido pequeños héroes cotidianos, humildes, atendiendo su trabajo, desvelándose por los alumnos, tratando de llegar a cada uno, con una exigencia que los teóricos a veces planteamos de manera acuciante, de que cada alumno es diferente. Cuando tienes un aula que pretendidamente es homogénea, diriges el discurso a todos, trabajas con todos, pero es que ahora está cada uno en su casa, en una circunstancia diferente, con unas condiciones diferentes, con unas capacidades diferentes, con una familia diferente. ¿Cómo va a ser igual una familia que tiene medios, que tiene cultura, que tiene dedicación a los hijos, que les ayuda, que les encamina, que les exige, a otra familia con 8 o 9 niños, sin medios y en un caos organizativo, con pocos espacios
¿Cómo va a ser igual? Sin embargo, el docente tiene que llegar a cada uno y a cada una. Yo digo que en Argentina y en todos los sistemas educativos hay dos tipos de alumnos, dos grandes tipos. Los inclasificables y los de difícil clasificación. Pero a todos y a cada uno tiene que llegar el docente o la docente. Y se ha planteado el quehacer, yo creo, muchas veces, sin pensar cómo se sienten, cómo están, porque las angustias de todos también las padecían ellos, pero añadidas a estas circunstancias profesionales que se han tenido que ejercer en unas circunstancias completamente desconocidas y con enormes carencias y con enorme incertidumbre. He hablado en muchas de estas conferencias de procesos de evaluación en situación de pandemia. Hay muchos profesores que han quedado desconcertados ante, ¿y ahora esto cómo se hace? Porque nunca lo han hecho, porque nunca le han visto a nadie hacerlo, porque nadie les ha ayudado a plantear cómo se hace. Y si ha sido general el incremento de situaciones de angustia, se han multiplicado los problemas de ansiedad, los problemas psicológicos de muchos lugares, ha habido un incremento enorme de consumo de ansiolíticos, de consumo de antidepresivos. En el caso de los docentes y las docentes hay un factor añadido, pero sin una respuesta de la sociedad, sin una respuesta de cuidado y preocupación de la administración, para facilitarles los recursos, las ayudas de todo tipo que fueran necesarias para hacer frente a esta situación. Porque en uno de mis artículos de la Darbe, que tuvo mucho eco, titulé "Una pantalla no es una escuela". Otro tipo de institución a la que ha habido que hacer frente, como acabo de plantear, de una manera súbita y de una manera improvisada. Y cuando estamos hablando de estas cuestiones, bueno, ¿y qué hace un profesor en un aula para el desarrollo emocional? ¿Y qué hace una escuela para el desarrollo emocional? ¿Y qué hace? Pues claro, algunos lo que se plantean son respuestas nacidas de la improvisación, de la buena voluntad, de la intuición, pero no hay un proyecto cooperativo, organizativo, de toda la institución, un planteamiento colegiado. Es que al que se le ocurre una cosa va y la hace. El que es un docente con sensibilidad, con sentido de la cercanía emocional, conocedor de que este aspecto es fundamental para el aprendizaje y para el individuo, lo hace. Pero no hay un proyecto de la escuela, proyecto colegiado. Y aquí falta mucho camino por recorrer. Y en el libro hay algunas sugerencias para la escuela y algunas sugerencias para las aulas que pueden hacer los profesores. Precisamente sobre eso le quería hablar. Es clave lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, esta cuestión de avanzar en esta cuestión de educar el corazón, que no quede solamente en la buena intención de un docente, sino que sea un proyecto colectivo de toda la escuela. Y en el libro, que no solo vos planteás avanzar en un debate profundo sobre esto, sino también citás experiencias concretas, ¿no?, que se dan y que han dado resultado, o que por lo menos han intentado avanzar en eso. Si nos podrías, para finalizar, porque seguramente muchos docentes van a estar interesados en esto, mencionar alguno de estas iniciativas, de estos proyectos. Yo voy a plantear las dos dimensiones en el aula, en la institución. Cuando yo fui director hicimos un proyecto de la escuela, para que veas una dimensión, un proyecto coeducativo. Durante todo un año, la institución, los padres, los profesores, hicimos
una revisión de las pautas sexistas que dominaban en la institución, y en el año siguiente hicimos un proyecto de la escuela. De la escuela. No es a uno se le ocurrió. En el que estaban los maestros y maestras de inicial, los de primaria, los de secundaria, los de bachillerato, en el que estaban incluidas las familias y que abarcaba todas las dimensiones del currículum. Y publicamos un libro que se titula Coeducar en la escuela por una enseñanza no sexista y liberadora. Posteriormente yo he escrito Contra el sexismo, textos y prácticas por la igualdad para la escuela y para el aula. Aquí hay 50 actividades para la escuela, 50 actividades para el aula. Y, es decir, un proyecto, pongo el ejemplo de un proyecto en el ámbito emocional, en el ámbito de los sentimientos, que aborda toda la institución y que después evalúa, después se pregunta cómo lo tenía una primera parte de autoanálisis de qué nos pasa, el proyecto, y una reflexión sobre qué hemos avanzado. En el aula, claro, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, cada docente, desde su actitud, desde sus conocimientos, de sus preocupaciones, puede cultivar el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos. Y esa experiencia concreta a la que yo aludo en el libro es una experiencia que he visto funcionar procedente de Japón, donde se empezó a desarrollar, llama la libreta de los sentimientos del aula, de los niños y de las niñas. Es una libreta de los sentimientos, así se titula, en que los niños van escribiendo lo que les pasa, lo que sienten, sus miedos, sus alegrías, sus emociones, sus rabias. Y yo recuerdo en una de esas sesiones cómo trabajaba la profesora la libreta de los sentimientos. Ella dijo, ¿quién ha escrito? Y levantó la mano un niño. Yo he escrito que estaba muy triste, pero que ayer vinieron por la tarde unos niños de mi clase, llamaron al telefonillo de mi casa y yo contesté y me dijeron, somos fulanito, fulanito y fulanito, y venimos a invitarte a jugar al fútbol con nosotros. Y eso para mí fue una gran alegría, porque yo había escrito en la libreta de los sentimientos que me sentía muy solo, que no tenía amigos y que me sentía muy desgraciado por no tener amigos. Y ahora me siento muy feliz. Bueno, y la maestra empezaba a preguntar, bueno, ¿y qué pensáis? Bueno, pues los niños decían, pensáis de los sentimientos. Y otra niña dijo, pues yo he escrito en la libreta de los sentimientos que estoy muy triste porque ayer, pues cuando fui a casa con mis amigos, me dijeron, tú ahora te apartas de nosotros porque nosotros vamos a hablar de nuestros secretos. Y yo me sentí mal, me sentí excluida, me sentí triste. Y entonces la maestra preguntó, bueno, ¿y qué pensáis? Pues que ellos deberían haber esperado a que cuando ella se fuera, hablar de sus cosas, para que no se sintiera mal. Y uno de los niños dijo, yo no había caído en la cuenta de que ella se sentía triste. Es decir, que es muy fácil, es posible explorar estas cuestiones. Y voy a deciros una cosa, queridos docentes. La mayor influencia que vais a ejercer sobre vuestros alumnos va a venir por este ámbito. Me parece que cuento en el libro Educar el Corazón que en una de mis últimas clases en la facultad pregunté ¿qué profesor te ha marcado más? Y los alumnos escribieron el nombre. Les dije que no me importaba saber de qué etapa ni quién era la persona, pero después les añadí explicarme por qué os ha marcado, cuál fue el motivo. Y todas las respuestas decían porque me quería, porque me comprendía, porque me entendía, porque me ayudaba, porque estaba a mi lado, porque me escuchaba cuando yo le hablaba, porque me preguntaba. Es decir, era el aspecto emocional el que le había cautivado, el que le había ayudado. Y hablo de algunas experiencias, de cosechas
que producen las sementeras de la educación y que son tan necesarias para los maestros y las maestras que a veces nos sentimos desanimados, entristecidos, porque vemos que nuestra tarea no da los frutos inmediatos que anhelábamos. La tarea de la educación recoge cosechas extraordinarias de manera algunas veces lenta, pero del todo inexorables. Del todo inexorables. Yo digo que es la profesión más hermosa, más difícil, más compleja que se le ha encomendado al ser humano en la historia, porque es trabajar con la mente y con el corazón de las personas. Y hay muchos testimonios en el libro y os invito también a los docentes a compartirlos con otros docentes. Las cosas emocionantes que nos pasan. Porque la educación es una fuente de felicidad porque trabajamos con el corazón de las personas, con la mente y el corazón de las personas. Miguel, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido muy generoso. Y bueno, pronto nos estaremos viendo, como obviamente cuando la pandemia lo permita, esperemos estar nuevamente en contacto cerca. Pero bueno, por lo menos mantener esta charla, este diálogo, que seguramente va a ser muy rico y muy bien recibido por los maestros y las maestras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matías, gracias a La Capital Periódico, gracias por el espacio que me abrís algunas veces para compartir algunos de mis artículos de la Darbe. Os invito a entrar en la Darbe, a compartir conmigo vuestras impresiones, a leer el libro, que tiene 15 capítulos, en el que voy repasando distintas dimensiones de la educación emocional, desde las razones por las que es importante, a las estrategias para conseguirla y a las consecuencias de haberla desarrollado. En algunas veces es la vida de las personas. Daniel Pennac, en su libro Mal de Escuela, dice: a mí me salvaron la vida. La vida, no dice la asignatura ni el año. A mí me salvaron la vida 3 maestros que tenían una característica común: nunca soltaban a su presa. Qué hermosa confesión, qué hermosa historia. Muchas gracias, Matías, gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu inteligencia. Muchas gracias. Gracias, Miguel.